Sale, ¿no? Trabajando esta hora de emisión. Muy buenas noches a todos mis hermanos, pastores del lugar de Santiago, a todas las personas que hoy van a tener la oportunidad de poder agradarse de lo que el reino nos pueda dejar el día de hoy. Les quiero a todos saludar en el amor de Cristo. Quiero que el Padre de las Luces el día de hoy nos ilumine y pueda dejarnos lo que nuestro espíritu necesita para poder sustentarse en esta vida. Vamos a generar una enseñanza acerca del reino de Dios, del reino de Dios manifestado a través de su Hijo en medio de nosotros. Así que lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, lo que usted va a estudiar, lo que va a escuchar, con certeza, como es palabra de Dios, le va a hacer muy bien a su alma. Puede tomar también la precaución de poder ir escribiendo, anotando, si gusta, si tiene buen sentido de la comprensión de la enseñanza y lo escucha bien, también lo va a poder entender. La enseñanza de hoy se trata de precisamente el reinado de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que fue acercado hacia nosotros por medio del Mesías. Y esto es una parte que nosotros tenemos que tomar bien en cuenta, porque en estos detalles nosotros podemos aprender que nosotros no estamos solos en este mundo, que no vivimos solos en este mundo, que no estamos solamente pasando una vida y esperando que los años se nos caigan encima y llegue el día en que nosotros tengamos que partir de esta vida sin saber a qué venimos a este mundo. El ministerio del Evangelio del Reino, por revelación de Dios, trajo a nuestras vidas, por revelación del Espíritu, este maravilloso nombre. Se incorporó hacia la Iglesia de Cristo un grupo, un remanente pequeño que Dios levantó para hacer, para elevar la voz en medio de esta circunstancia, de esta vida, de la necesidad de la gente, de la esclavitud de la gente. Hubo una revelación que nos llevó a nosotros a poder llamarnos como Iglesia Evangelio del Reino. Y yo creo que esto va a agradar a nuestro espíritu del día de hoy, porque el vivir en este reino que nosotros estamos tratando de llevar en estos tiempos, nos ha traído bonanza a nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar elevando al cielo una pequeña oración, la cual es necesaria siempre porque tenemos que empezar de una buena forma. Amado Padre, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, he aquí mi espíritu, Señor, en tus manos está, mi mente, Señor, y mi corazón también, para que en esta hora tu espíritu, Señor, pueda traernos la luz, pueda traernos las palabras que necesitamos, pueda traernos a la conciencia, Señor eterno Dios, ese pan de vida, esa agua que nosotros, Señor, necesitamos para sustentarnos el día a día. Te damos gracias porque hoy podemos hacerlo, te damos gracias porque hoy día, Señor, desde el trono de tu gracia, Dios mío, Señor, descenderá, Dios mío, eterno Dios, aquel espíritu que abrirá nuestras conciencias, que abrirá nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y podrá, Dios mío, almacenar todo lo que podamos aprender el día de hoy en nuestro corazón. Te doy gracias por las almas, por los espíritus que ya están dispuestos a poder escuchar esta palabra, Dios mío, eterno Dios, y para aquellos, Padre bueno, que aún no tienen conciencia de lo que es estar
en tu reino, Padre amado, el día de hoy podamos tomar conciencia, Dios mío, y podamos acercarnos a Él. En el nombre de Jesús te damos gracias. Vamos a leer un escrito muy importante que está en el libro de Ageo, en el capítulo 2. Libro de Ageo en el capítulo 2. El texto nos dice, en el primer versículo nos dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Vamos a saltar al 9, y en el 9 dice el texto, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La historia comienza en el año 537 a.C., después de la liberación del pueblo de Babilonia en manos de Nabucodonosor. Los escritos nos indican que Zorobabel condujo a este pueblo a Jerusalén y a Judea. Este acontecimiento, usted lo encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 2, versos 1 y 2, y en el libro de Nehemías también, en el capítulo 7, versos 6 y 7. ¿Qué es lo que muestra esta profecía? 537 años hasta poder llegar al primer siglo de la aparición de nuestro Mesías. Los escritos nos enseñan que el pueblo solamente se condujo a través de la Torá y los profetas, pero estaban un poco desolados con la comunicación directa desde el Padre con los hombres de aquel entonces. Por lo tanto, los hombres, aunque tenían la Torá, aunque tenían a los profetas en medio de ellos, los libros sagrados, los cuales fueron ordenados por Esdras, aunque los tenían, pero ellos estaban prácticamente en una conducción de un reino, de un rey que los conduzca a ellos realmente como reino. Y ellos se sentaron a vivir en Judea a una vida que no estaba muy agradable, que no le estaba yendo muy bien, porque es muy difícil que un pueblo, un grupo de personas pueda guiarse si no tienen un líder que los pueda guiar. Y ellos desde el cielo no recibían nada, no tenían nada, solamente como le decía, la Torá y los libros de los profetas. Que no todos leían en plenitud, no todos guardaban, siempre anteriormente había un despertar con los profetas que siempre estaban alertando, estaban enseñando, estaban conduciendo, pero esta vez ya no lo estaban haciendo. Hasta que se levantó este profeta Ageo, un profeta menor, y se levanta por orden de Dios y va al pueblo de Judá, a este reino de Judá, que estaba viviendo una desolación tremenda. Estaba viviendo una desolación tremenda este pueblo, y se levanta, y Dios tiene un poco misericordia por amor a Zorobabel, que era un rey que en cierto modo también agradaba a Dios. Pero este pueblo estaba netamente viviendo, digamos, una desgracia como pueblo. Como nación en sí estaban viviendo una desgracia, estaban abandonados, estaban solos, sin Dios que los guiara directamente. ¿Y qué nos muestra en esta enseñanza el profeta?
El profeta nos muestra el abandono de Dios con su pueblo, la estancia de vida durante estos 400 años, sin ver la mano del Padre y sin ver su gloria tampoco. Y las consecuencias que este reino de Judá tenía. Pero llegó el tiempo donde el Padre se compadece y envía palabras por medio del profeta al reinado de Judá. En aquel entonces, este gobernador, Zorobabel, un hombre que el Padre encontró justo, Dios amó a este rey, pero este rey no podía gobernar solo porque no tenía ánimo, no tenía deseo de seguir gobernando. Entonces Ageos en el capítulo 1, el profeta anuncia que el pueblo entra en una conformidad de vida y decían entre sí todos, todavía no es hora que la casa de Jehová sea reedificada. Porque ellos estaban pensando como humanos, habían llegado a Jerusalén y no tenían el lugar físico donde poder reunirse y entraban en el conformismo que ellos todavía no eran la hora de poder volver a levantar, a edificar ese templo. El profeta anuncia, ¿ustedes creen que es tiempo de habitar en vuestras casas? Le decía, bien hecha y más encima cómoda, y mi casa está desierta. Eso fue lo que el profeta Ageo le vino a decir a ellos en el verso 4, diciéndole, ¿ustedes creen que todavía que en estos tiempos es hora de habitar solamente en casas y estar cómodo? ¿Y mi casa está desierta? Y lo escrito y los textos nos dicen que el profeta anuncia y les dice, pueblo, pues meditad en vuestros caminos. Por favor, mediten en sus caminos y mediten en vuestro conformismo. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? El profeta decía, sembráis mucho y recogéis poco. Pueblo, vosotros coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y lo que es peor de todo, decía, y el que trabaja jornal, todo esto lo recibe en saco roto. Así vive un pueblo que no tiene rey. Esta es la forma, estas son las consecuencias de un pueblo que no mira que tiene que ser dirigido, que tiene que ser gobernado, que tiene que ser liderado por un personaje superior. Y las consecuencias eran estas. El profeta le dijo, pueblo, sin un reinado, vosotros estáis sembrando mucho y estáis recogiendo poco. Estáis comiendo mucho y no te estás saciando. Estás bebiendo mucho y no estás quedando satisfecho. Te estás viendo y las vestiduras no te están abrigando, no están trayendo calor a tu cuerpo. Y los que están trabajando a jornal duro, lo que reciben, lo reciben en saco roto. Pues mediten en sus caminos. Mediten en sus caminos, le decía el profeta. Buscáis, vosotros que buscáis mucho y halláis poco, y te encierras en tus casas. No hay ninguno más de la casa de Jehová. Todos están preocupados de sus mismas casas. Por eso le decía el profeta, se detuvo la lluvia y de la tierra sus frutos. Por no dar importancia a la casa de Jehová. El Padre detuvo todo tipo de bendición sobre esta gente, sequía, sobre el trigo, sobre el aceite, sobre el vino, sobre los hombres, sobre los animales, sobre todo trabajo de mano. Todo esto lo hizo Jehová, todo lo detuvo porque en ese tiempo la gente no quiso vivir un reino que el Padre le estaba presentando. Desde el año 500 hacia atrás, siempre Dios quiso traer un prototipo de reino al pueblo de Israel, quiso conformar un reino de tiempo en tiempo, de generación en generación. El pueblo no entendía la idea de este reinado del Padre,
no entendía el reinado de la forma que él, del prototipo de reino que él quería implementar en la tierra. Y estaban así por más de 400 años. Estaban así, de esa forma, sufriendo, llorando, pasando frío, pasando hambre. Pero despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo y se dispusieron a trabajar. Se despertaron de una. El justo sobre Babel se despertó y despertó al pueblo y se dispusieron a trabajar. Dios todos los días le hablaba a través del profeta Jehová, el día 21, el día 22, 23, 24, todos los días Jehová hablaba al pueblo a través de este profeta. Y le dijo, de aquí a poco haré temblar las naciones y vendrá, le dijo, el deseado del y llenaré de gloria esta casa. Y nosotros en el texto estábamos leyendo en el 9 que el anuncio del profeta decía que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Nadie puede vivir con paz, con problemas de alimento, nadie puede vivir en paz con problemas de vestido, trabajando duro y sintiendo que no hay multiplicación en los alimentos. Nadie puede vivir tranquilo, no hay paz en los corazones, no hay paz en los hogares, hay nerviosismo, hay tiranteza, hay enojo, discordia dentro de sí, porque nadie puede vivir en esta condición. Pero la esperanza, el Padre desde el cielo preparó un plan glorioso para poder darnos otra oportunidad para que los seres vivientes de la tierra pudieran entender que desde el cielo el regalo de un nuevo reino era gratuito. El profeta Geo en el capítulo 2, verso 19, en el texto dice que él anuncia ahora ya la promesa del Padre. Estaba diciendo que el Padre ya está haciendo efecto sobre ellos. Les prometió y les dijo, mira, todavía no es tiempo de cosecha, pero ya yo los voy a bendecir. Desde antemano yo ya los voy a empezar a bendecir. ¿Por qué? Porque Zorobabel llevó a este pueblo a poder hacer cosas para empezar a motivarse, para trabajar, para poder conducirlo a hacer un nuevo lugar de adoración, Padre. Y todo esto anterior es la demostración de vivir en la tierra con un reinado sin tomar en cuenta el reinado que el Padre quería instalar. Y cuando todo esto pasó allá, pasó el tiempo y llegó el tiempo en que se cumplieron todas las cosas. Llegó ese glorioso donde Dios volvió otra vez a pactar con la gente y nos prometió nuevas cosas. Y si yo le hablo en este tiempo, si yo les comento en este tiempo de lo que nosotros tenemos que pasar para poder concebir lo que es vivir en un reino, nosotros tenemos que pasar un proceso. El Mesías, los que traspasaron toda esta enseñanza, toda la intención del Padre, traspasaron toda esta enseñanza hasta el día de hoy, nosotros hemos aprendido tres cosas. Yo les quiero hablar de tres cosas, de tres evangelios que nosotros tenemos que saber los procesos, las etapas que tenemos que vivir para poder llegar a entender cuál es el evangelio del reino. Cuando de repente yo hablo y digo, tenemos otro evangelio, más que sostener antes de, no estoy hablándoles de otra doctrina, no le estoy hablando de otro Mesías, simplemente le estoy hablando de tres procesos que nosotros tenemos que tener para poder alcanzar este reino. Primero, el evangelio de arrepentimiento. Les quiero hablar del evangelio de arrepentimiento. Este fue el primer evangelio que se inició
cuando apareció el primo de Jesús del desierto de Qumran y trajo con gran violencia el poder reiniciar la inserción de las personas, el vuelco de las personas a una vida mejor. Entonces Juan trae este evangelio y anuncia constantemente y con ferocidad, diciendo que se tenían que arrepentir. La gente se tenía que arrepentir de sus malos caminos, tenía que arrepentirse de sus malos actos, de sus malas formas de pensar y de conducirse. Entonces Juan los traía y como inicio de esta transformación, Juan los bautizaba. El bautismo es el primer paso que se da para cambiarse ya, tener el primer cambio de un reino a otro. Del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Cuando las personas hablan de arrepentimiento, muchos van en profundidad para otras cosas. El arrepentimiento es arrepentirse de estar sujeto a un reinado que no le está trayendo ningún beneficio. Nosotros ya podemos ver que el reino de Judá no tenía beneficios. No tenía beneficios. Entonces, la gente que pensaba de esa forma era necesario que tenía que dar un cambio, y este cambio era para poder recibir lo que Juan el Bautista más tarde iba a decir, que él solamente bautizaba en agua para que la gente pudiera empezar a arrepentirse. Pero con ese bautismo no era todo lo que se tenía que hacer para poder alcanzar este reino. Juan, como le decía, primo de Jesús, él anunció que él solamente cumplía esta parte de este evangelio, el evangelio de arrepentimiento. Él vino para eso, trajo a la gente a las conciencias y los trajo y los selló con esa agua. Pero Juan tenía conciencia de que había otro ser que estaba elevándose mucho más que él, que había sido elegido, que había sido designado desde el cielo para poder realmente traernos a nosotros y presentarnos un reino maravilloso que iba a ser cercado a la tierra y posteriormente iba a ser eterno. Y Juan viendo a su primo, porque todos los días él enseñaba y decía, detrás de mí viene otro más, que os bautizará con espíritu y fuego, y él va a ser que él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y eso era lo que Juan todos los días enseñaba, que al trasladarnos del reino de la maldad al reino de la luz, debíamos abandonar todas nuestras iniquidades antes hechas y tomar conciencia del daño que ellas provocan y aceptar nuestra forma de vida del nuevo reino, considerando poner término y renunciando a este reino oscuro por medio del bautismo. Juan trajo a la gente un cambio de vida natural, con efectos de vivir sin ofender ni al Padre, sin ofender a la gente ni a las personas, sino que empezar a tomar conciencia que el amor del Padre venía acercándonos a nosotros. Juan ya se lo estaba. El poder del bautismo en las aguas garantiza el primer cambio en las conciencias de las personas. Juan anunció que detrás de él estaba el profeta, el cual iba a ser mayor y el cual iba a ser el rey de este reinado. Él hablaba de su primo Jesús, que el cual el Padre ya tenía diseñado para hacerse cargo de este nuevo reinado. ¿Y qué es lo que es esto que decía Juan que era mayor? Porque Juan decía que con este bautismo se estaba garantizando que la mejor, que se podía alcanzar la eternidad, que se podía alcanzar la reconciliación con el Padre. Esto quiere decir que no es suficiente solo el bautismo en agua para alcanzar el nivel de vida que se debe tener. Este es el evangelio de arrepentimiento. En esto se enfoca este evangelio de arrepentimiento. Por eso cuando nosotros anunciamos
anunciamos la palabra siempre decirle a la gente que se tiene que arrepentir, pero muchas veces no le enseñamos de qué arrepentimiento tienen que ejercer, sino que provocamos en ellos una herida, provocamos en ellos un dolor en su corazón porque le recalcamos todas sus iniquidades antes de poder enseñarle por qué queremos que se cambien de reino, por qué queremos que se trasladen del reino de la oscuridad al reino de la luz. Entonces, como no le enseñamos eso, mucha gente se asusta, mucha gente no son atraídas por nuestra enseñanza, sino que son asustadas, son desplazadas por nuestras acusaciones que a veces nosotros le hacemos. Pero Juan traía la gracia, Juan traía el mensaje divino, Juan traía la esperanza en estos bautismos. No porque Juan dio lugar diciendo mayor que mí es el que viene detrás de mí, el cual no soy digno de desatar aún la correa de su calzado. Así que después de eso nosotros pasamos a la segunda etapa de cada persona, que es poder traerle el evangelio de salvación. La gente se arrepiente, quiere cambiar, quiere trasladarse, y cuando ya está en esta posición de bautismo, uno le empieza a enseñar a ellos qué es el evangelio de salvación, qué quiere decir esto, qué de qué es lo que nosotros queremos decirlo. Y nosotros al tocar este evangelio de salvación, nosotros le empezamos a enseñar que es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, es el que nos acerca este reino verdadero al Padre. En el texto de Mateo 4:17, dice que desde entonces, desde que apareció Jesús, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, el paso de Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo anunciando indirectamente el reinado eterno que él va a ejercer en su momento, cuando se cumpla todo lo que se tenga que cumplir para que él pueda llevarnos a ese reinado perpetuo. ¿Qué nos trae este evangelio? ¿Qué nos trae el evangelio de salvación? ¿Qué es lo que nos trae? En este evangelio nosotros siempre hemos aprendido que se nos enseñan a través de Jesús, porque el mismo Jesús nos enseñó los propósitos del Dios eterno. ¿Cuáles eran los propósitos del Padre? Él decía: yo vengo a promulgar lo que el Padre me ha dicho, yo no hablo nada fuera de lo que el Padre no me diga que yo hable, yo no lo hablo. ¿Por qué? Porque el Padre a través de él estaba mostrando un reino. ¿Quién me conoce a mí? Decía el maestro, va a conocer al Padre. Jesús nos enseñó la reconciliación y nos trajo la reconciliación con Dios y con los hombres. Nos enseñó qué es lo que iba a pasar en aquel entonces. Nos enseñó la exigencia del Padre para los que acepten este reino. Jesús también incorpora evidentemente lo que se puede hacer con el hombre que vive en obediencia para con Dios y guarda sus mandamientos. Toda esta enseñanza estaban siendo aplicadas por nuestro Mesías. Él nos estaba acercando al reino, estaba diciéndonos cómo el reino venidero va a funcionar y cómo el reino venidero se va a establecer. Él nos estaba dando algunas pautas de cómo va a ser este reinado. Jesús nos enseña cómo él viviría en sus 3 años de ministerio y cómo lograría la reconciliación del Padre con sus hijos a través de su obediencia al ir a la muerte y muerte de cruz. Ese iba a ser la mayor reconciliación que se lograría sobre la faz de la tierra.
ir a la cruz en obediencia y a la muerte por obediencia en la cruz. Jesús también nos da a conocer todo el reinado de su Padre, las cualidades de Él, su forma de vida en su reino. Entre algunas cosas, el Mesías nos dice que este reino promulga el amor, promulga la luz, promulga la paz. Y que al mencionar a su padre nos enseña también que su Padre es eterno. Y que este Padre, este único Dios de luz, no comparte su reinado con nadie. Nos enseña también que quien no esté sujeto a esta forma de vida no puede participar con él. Usted ya conoce la historia de Luzbel, el que hizo compartir la gloria con el Padre no se lo permitió. El Padre no comparte su gloria con nadie. Sí va a poner un rey en su reino, el cual ya está sentado a la diestra de él, analizando todas las cosas. Porque su muerte lo llevó a estar en ese lugar y se le dio todas las autoridades para que él empiece ya a tomar parte de este gobierno, el cual él va a liberar en el futuro. Sin embargo, con todo lo que enseña acerca del reino de su Padre, nuestro Mesías partió de la faz de la tierra sin dejarnos los detalles de la enseñanza de cómo podríamos comenzar a vivir en este nuevo reino. Esto es súper importante, iglesia amada, que sea entendido y que no sea malinterpretado. Jesús se va sin dejarnos los detalles de cómo vivir. Si usted se da cuenta, todo lo que leímos anteriormente era todo lo que en su reino, todo lo que era, todo lo que contenía. Pero los detalles de este reino, de cómo nosotros poder asimilarlo aquí en la tierra, no fueron dados a conocer por nuestro Mesías. La práctica en sí de este reino no se ve aquí en las predicaciones de nuestro Mesías, por lo que debemos saber que se aproxima entre nosotros un nuevo reino. Y a este reino nosotros le llamaremos el Evangelio del Reino. Aquí llegamos al Evangelio del Reino. Vimos el Evangelio de arrepentimiento que trajo Juan, vimos el Evangelio de salvación que nos trajo nuestro Mesías, y ahora vamos a instaurarnos, vamos a sentarnos en el Evangelio del Reino. Todos hablamos del Evangelio del Reino sin entender qué es lo que es el Evangelio del Reino. Muchas generaciones, muchas décadas, muchos tiempos, se predicó solamente a la gente el evangelio de arrepentimiento y el evangelio de salvación. Pero una vez que las personas, que la gente es salva, que se arrepiente y reciben al Mesías, se entra en un conformismo como que eso ya es la plenitud. Y no se le enseña a ellos cómo, estando dentro de este reino, la gente empieza a vivir en sí como personas dentro de este reino que se nos acercó. Y muchos se han deslizado por lo mismo, porque como no hay otra esperanza para ellos, es triste decirlo, pero se aplicó mucho esta fueron hechos por la mano del hombre, se aplicaron remetos que fueron hechos por la mano del hombre, pero no se aplicaron las enseñanzas que están escritas para vivir en este evangelio del reino, el cual ahora vamos a empezar a ver. Dice el texto que Jesús dijo: yo no vengo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos enseña que muchas de sus enseñanzas fueron dadas solo a sus discípulos y cercanos de la casa de Israel, y que prédica a los gentiles nunca hizo, sino solamente algunos milagros por la mucha fe que alcanzaron de ellos. Como el centurión que se acercó y se le cruzó en el camino creyendo
fervientemente en él, y donde Jesús reconoce que ni siquiera en Israel habían hombres con tanta fe como la de aquel varón. Así que los gentiles que creyeron al anuncio que Jesús decía, fueron atraídos, y escúcheme bien esto, fueron atraídos por la prédica del apóstol Pablo, por la prédica de Bernabé, por la prédica de los hombres que quedaron después de la partida del Mesías, anunciando este nuevo vivir entre las personas. Los gentiles y judíos de la diáspora nunca se enteraron de las palabras del Mesías, no tenían cómo saberlo, ellos nunca supieron. Cuando hablo de diáspora, estoy hablando de las personas que vivían fuera de Galilea, Samaria y toda Judá y las provincias que estaban dentro del reino de Israel. Toda la gente que estaba dispersa en el Asia Menor, la que estaban en los otros continentes cercanos, nunca supieron, porque no había internet, no tenían cómo haber escuchado al maestro. Nunca pudieron haber escuchado al maestro, no había internet. Pero quien hace de vocero, quien hace de internet después de la partida del Mesías, es precisamente nuestro rabino Shaul de Tarso, conocido por medio de nosotros como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Él fue el progenitor, él fue la persona que acercó esta enseñanza de una buena vivencia y de un nuevo reino, de una nueva vida, de nuevas formas, de nuevas relaciones con Dios, de un nuevo comportamiento. Así que nosotros podemos asegurar que el evangelio de este reino en la tierra fue revelado y enseñado por el apóstol Pablo y otros seguidores creyentes de Jesús. Las cartas del apóstol, podemos conocer cómo realmente la gente debe trabajar, comportarse para alcanzar la benevolencia del Padre. De cómo a través de la fe en el Mesías se puede traer la luz. En el texto de Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, pues andad como hijos de luz. También a esto le añade que se debe andar en la bondad, y se agrega todo esto al diario vivir en la tierra. También nos enseña cómo enfrentar todas las cosas negativas estando en este nuevo reino. Por ejemplo, todo lo que el profeta Ageo le incorpora a su profecía al reino de Judá, de la forma que ellos vivían sin Dios, viviendo solamente con la Torá y su profeta, pero su distracción, su forma de ver las cosas lo dejaron a ellos encerrados viviendo un mundo nefasto que le trajo puras consecuencias de vida. Y entonces, si nosotros hacemos una comparación de lo que nos trajo el Mesías y nos expandió el apóstol Pablo a nosotros como reino, ¿cuáles son las diferencias? Si hacemos un pequeño recuento, nosotros podemos ver que el profeta Ageo le decía, mire, vosotros sembráis mucho y recogéis poco. Esto es un reino. Pero nuestro amado apóstol, en el texto de Efesios 4:28, él nos dice, mire, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tenga necesidad. ¿Se da cuenta, amado hermano? Que hay una intención de una nueva vida en este nuevo reino. Sin reino se pueden hacer muchas cosas, se puede trabajar mucho y no se puede recoger nada. Pero acá se nos enseña, en este nuevo reino se nos enseña a trabajar ¿para qué? Para no enriquecernos a nosotros mismos, sino que para que con el esfuerzo de nuestras manos nosotros trabajemos para que podamos compartir con aquel que tenga necesidad. Si usted trabaja mucho y recoge poco, no puede tener nada para compartir con el hambriento, con el que le falta alimento, con el que le falta calzado. Usted no va a tener esos medios para poder alcanzar esa benevolencia. ¿Por qué?
porque está viviendo en un reino que es de oscuridad y que no trae buena vivencia a nuestra vida. Coméis y no saciáis, decía el profeta Ageo. El texto en Filipenses 4:12 dice, puesto esto, mire, medite bien, coméis y no saciáis, dijo el profeta Ageo. Pero acá el apóstol nos enseña a nosotros en el texto, ¿cierto? De Filipenses 4:12, él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, decía él, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren la nueva conciencia, la nueva forma de vida en este nuevo reino que se nos acercó. Sabía tener en abundancia, sabía ser pobre. La paz enriquecía su corazón, la conciencia de que el Padre jamás lo iba a dejar solo. Él no estaba trasladando esta enseñanza a nosotros. El profeta Ageo le decía a Judá, bebéis y no quedáis satisfechos. Pero ¿qué palabra le dijo Jesús a la mujer samaritana cuando la encontró? Sacando agua de ese pozo. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Y quien bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Os vestís y no calentáis. El texto en Filipenses, en esta carta 4:19, el apóstol dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Mire qué hermoso este texto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza en gloria y en Cristo Jesús. Todo cambia en este reino, amado hermano, todo cambia, la vivencia cambia. La fe te va a llevar a ti a poder tener una nueva vivencia. Y el que trabaja jornal recibe en saco roto, decía el profeta. ¿Y qué nos trajo el apóstol a la luz? No penséis en lo que hace comer y beber, menos vivas en angustia, porque si las aves del cielo fueron vestidas mejor que Salomón, cuanto más vosotros vais a ser vestidos de este lino fino. En este reino, amado hermano, se nos enseña a salir de la angustia. En este reino se nos enseña a nosotros a salir de la depresión, a salir de la preocupación, a salir de toda este encierro que a veces nos ciega nuestra mente y agobia nuestros corazones. No penséis en el día de lo que has de comer y beber, menos te angusties, porque si las aves del cielo fueron vestidas mejor que Salomón, cuanto más vosotros. Iglesia amada, este es el reino que nosotros estamos entendiendo, este es el reino que nosotros también tenemos que trasladar, este es el reino que nosotros tenemos que manifestar. Salimos de un reino y nos trasladamos a este, porque estas son las consecuencias de vivir en el reino que temporalmente estamos viviendo y que será eterno. Ahora, nosotros conocemos que en este reino, nosotros ya debemos atraer a muchas personas a integrarse a él, pero de la forma como el Padre y el Hijo nos guardando siempre la enseñanza, guardando la Torá, guardando el fundamento y guardando nuestro corazón y agradeciendo siempre la salvación gratuita que se nos dio a través de nuestro Mesías Jesús. ¿Quién fue el que para que nosotros tengamos esta definitiva reconciliación, esta nueva forma, siempre compasión, amor, llevando a esta gente, llevando a las personas y conduciéndolas a la luz? El texto en Efesios 5:16 dice,
que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Anote esto en su alma. Efesios 5:16 dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. En este tiempo toda la gente está hablando de lo que está sucediendo. Yo no les voy a hablar de lo malo que está sucediendo. Yo le quiero hablar de esta integración, de este acercamiento, de este reino, de los cuales nosotros teniendo vivencia de él, nosotros no nos vamos a angustiar, no nos vamos a poner tristes, no nos vamos a poner melancólicos, sino que vamos a tener una esperanza de vida mayor, sabiendo que nuestra esperanza está ya arriba en el reino de los cielos. Debemos vivir de esta forma, cumpliendo siempre el mandato que quizás muchas veces nos pidió o se nos malinterpretó, nunca lo enseñar. Tenemos que vivir afanosamente, trabajando, porque la bendición va a nosotros. No estamos en un reino donde cosechamos en un saco roto, sino que estamos en un reino donde se nos llamó para ser bendecidos. Y cuando Dios provee, llene nuestra artesa de amasar, nos llene de bendiciones, son para cumplir el mandato de él, que tenemos que atender a la viuda, tenemos que dar calma al descanso, visitar las cárceles, visitar hospitales. Tenemos un reino diferente, un reino que viviendo una vida cómodamente, no, sino que cada cual podía gozar de lo que cada uno tenía, pero no, Dios nos bendice a nosotros para que lo tiene. Esa es la esperanza de nuestro reino, que todos podamos vivir todos nosotros. Por eso que yo le insto, iglesia amada, con este eslogan que llevamos en nuestro evangelio de debe esperar la vida, Señor, sin murmurar, trabajando siempre, siempre para su reino. El texto de Colosenses 1, 11, 2 y 13, mire la esperanza de vida que nos trae aquí nuestro amado apóstol. Colosenses 1, 11, 2 y 13 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado. Amada iglesia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Me puede entender? Usted que escucha, ¿me puede entender, pastor? ¿Me puede entender, profeta? Para eso nos ha librado el Padre. Para eso nos ha librado de la tiniebla y nos trasladó al reino de su amado Hijo, porque hemos tomado conciencia que con este eslogan tenemos que llegar al día con la esperanza de ser principiante, de poder generar en nuestra patria un centro de rehabilitación, un centro de guardería para niños. Tenemos que trabajar sin cesar. No nos tenemos que quedar pensando que no hay para edificar, como decía el pueblo de Judá, que ellos pensaban que todavía no era para nosotros. El profeta Geo decía que después la gloria postrera va a ser mayor que la primera, y él ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y su amado Hijo nos ha hecho acepto a nosotros en su reino, para que nosotros trabajemos para lo que él nos vino a dejar, nos vino a enseñar. Amada iglesia, quien no ha entendido este mensaje,
déjeme decirle que permanecerá fuera de este reino y se perderá todas las bendiciones y no conocerá la riqueza en gloria del Mesías. Por lo mismo, no conocerá al Creador de todos los reinos, porque el que no es apto, el que nos lleva a conocer al Padre es su Hijo. Él dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. A través de él nosotros lo conocemos y él nos hizo acepto para su reino. Y estamos en este reino, llevamos este título de reino y debemos abrazarnos en el corazón. Iglesia amada, del Espíritu de Dios, en todo de toda esperanza de vida. Tomemos conciencia, enseñemos pautadamente todas estas enseñanzas. Vayamos paso a paso, vamos en busca de aquel que necesita. Traigamos el evangelio de arrepentimiento, acerquémoslos a Cristo, acerquémoslos a Jesús, enseñémosles quién fue Él, qué hizo, acerquémoslos a ese reino. Y cuando ya los tengamos en el reino, enseñémosles todas estas cosas que el apóstol nos enseñó a nosotros y que a veces nosotros vimos por pero no ordenada, ordenando que a mí me mueve siempre que lo leo, me mueve mi alma, me mueve mi espíritu, porque es lleno de esperanza, es lleno de energía, es lleno de contamina nuestra alma de querer trabajar, de querer avanzar, de querer hacer las cosas conforme a la esperanza de vida que nosotros tenemos, porque estamos esperando, estamos viviendo solamente pocas cosas en este reino, no estamos sustentando, no estamos alimentando en este reino, pero en el reino venidero que no tendrá principio ni fin, y nuestras almas se conforme a nuestro trabajo. Amados, Colosenses nos da un texto muy maravilloso y yo se los quiero compartir a ustedes. El mismo espíritu, siento el mismo deseo de poder fortalecerle a usted con este texto. Colosenses 3:16 dice, la palabra de la abundancia en vosotros, soportándoos unos a otros, cantando con gracia. Iglesia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que abundar? ¿Qué es lo que tiene que abundar? Es la palabra, es la que tiene que abundar. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarnos y exhortarnos unos a otros. El espíritu del grupo de esta iglesia, el espíritu ferviente que ha nacido, que se ha levantado, que ha flameado, es de ser enseñado, tiene deseo de ser exhortados a otros, toda sabiduría. ¿Y cómo adquirimos sabiduría? No yendo a la misma Torá, no yendo a los profetas, yendo a los nuevos evangelios. Todo esto nos hace llenarnos de sabiduría. Y cuando uno está contento, alegre, ¿qué es lo que hace? Canta. Le canta. Hay que cantar con gracia a la presencia del Padre. La palabra del día de hoy. Y que no hicimos partícipe de poner como nombre a nuestro grupo Evangelio del Reino, honremos escribámoslas en nuestro corazón como las tablas de la ley, escribamos el Evangelio del Reino y conduzcamos y llevemos a la gente a tener esta nueva. Todas las cosas en este reino se solucionan de una forma diferente al otro reino. No es que aquí se le prohíba nada a la gente, aquí no se le prohíbe
uno vive en un reino y se traslada a otro, simplemente las condiciones cambian para poder vivir en este reino. Pero este cambio, no hay nada de malo para poder vivir. Todo lo contrario, nos soluciona todas las cosas y de la forma que nosotros menos la esperamos. Si en el otro reino no se ama, acá nos enseñan a amar a nuestro enemigo. Las cosas cambian. Enseñarles a nuestros hijos, a nuestros familiares, que las formas de vivir en este reino. Amado Padre, Rey del Cielo, quiero agradecerte en esta buena noche por todas las cosas que tú has hecho, Señor, el día de hoy en mi vida. Desde el momento que vi mi cuerpo, Señor, y pude ver la luz y el resplandor, Señor, de tu luz en la mañana, Señor, y pude ir a la fuente laboral que tú, Señor, me tienes para sustentar mi familia. He visto que tu misericordia y tu bondad han estado conmigo. Te doy gracias, Dios mío, porque tú los están cada día dándome la fuerza, Dios mío, Señor, para yo poder cada Señor ganarme este sustento, que Señor, lo que tengo no se va a ir a un vacío, Señor, porque he aprendido, Señor, que en estas bendiciones, Señor, nunca más, porque lo has hecho siempre. Y no tu reino por los peces ni los panes, buscamos a tu reino porque un día juntamente contigo nosotros hagamos acá, debemos hacerlo con una conciencia limpia. Te amamos, Espíritu de Dios, te amamos, Padre, porque, Señor, un día tenemos la esperanza de gozarnos unos con otros en la bendecido, Señor. Escribe esta palabra, quien la haya escuchado. Si uno la alcanzó, Dios mío, ya hemos alcanzado, señores, un bienestar en esta buena noche. No han sido perdidas, Señor, estas palabras. Te doy gracias por todo. Bendice, Señor, a cada uno que componen, Dios mío, Señor, esta iglesia, Dios mío, que se denomina Evangelio del Reino. Yo te ruego cada día la sabiduría para mis pastores, Señor. Mi pastor Fabián, mi pastora Eliana, mi pastor Francisco, mi pastora Neida, la profeta. Señor, los enseñadores de palabras, los maestros que cada día, como decía el texto, sabiduría, Señor, ante todo, Señor, para poder enseñar. Gracias te damos, Padre. Te agradezco todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Iglesia de Dios, por escuchar.